buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Cómo hemos gozado con la presencia de Dios? Una atmósfera hermosa del poder de Dios, de lo que se viene, es de lo que se viene. Hay una unción que es para sanidad, para salvación, porque Dios es bueno. Amén. Y se me viene a la mente cuando los primeros discípulos de Jesús predicaban el Evangelio, dice que había gran persecución. En gran persecución ellos predicaban el Evangelio. Y el resultado de eso era que el pueblo de Dios, que la palabra de Dios se multiplicaba y el número de discípulos, de gente, crecía. Eso era el resultado de la persecución, de que los discípulos predicaban, no le importaban si los azotaban o los mataban, ellos llevaban el mensaje a las personas y el resultado era que el Evangelio crecía, la palabra se fortalecía. Amén. Gloria al Señor. Mire cómo Dios tiene en control todas las cosas en esta mañana. La prédica que Dios me da es justamente el versículo que mi esposa trae ahora mismo. Estaba leyendo y no lo hayamos puesto de acuerdo, no lo pusimos de acuerdo. Es el Señor que tiene todas las cosas en orden y que Él va soltando su palabra y va fortaleciendo su espíritu y nos vamos a gozar en Él. Amén. Y lo que Dios tiene para hoy yo le he puesto el título, El maravilloso Evangelio. Porque el Evangelio es maravilloso, maravilloso. Y es en Romanos 14 y 15. Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Pues dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Amén. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo llegó la palabra a ti? ¿A quién Dios usó para regalarte el Evangelio de salvación? Yo me acuerdo que a mí Dios usó a mi esposa que me regaló una Biblia. Y siempre me acuerdo de esa fecha. Estaba pasando una resaca terrible, clamando al Señor porque la estaba pasando fatal, pero el Evangelio llegó a través de mi esposa. Y tú me imagino que te acuerdas. ¿Cómo llegó el Evangelio a tu vida? Dios usó a alguien para hacértelo llegar a ti. O sea que si tú estás aquí, no es casualidad. Dios ya tenía planeado a esa persona que te hablara de Jesús para que tú te convirtieras al Señor, que seas salvo y que le des la gloria a Él. Ya lo tenía diseñada, la persona justo para ti. Amén. En Romanos 10, 17 dice que así que la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Aquí Pablo plantea una lógica de tres cosas que la vamos a desmenuzar. Punto número 1 dice, no se puede invocar sin creer. Punto número 2,
No se puede creer sin oír. Punto número 3, no se puede oír sin predicar. Ahora vamos a ver el primer punto, punto número 1. No se puede invocar sin creer. Vamos a desmenuzar esta palabra. ¿Qué es invocar? La palabra invocar significa clamar, depender, confiar en Jesús, que Él es el Señor. Pero para que alguien crea en Jesús, para que alguien crea en tener fe, tiene que creer. Primero tiene que creer. Amén. Que hay un Dios. Que hay un Dios. Yo cuando creí que hay un Dios, clamé al Señor para que Dios me librara del alcohol. Creer. Cuando creí, clamé a Dios y se dio el resultado. 24 años que no bebo. 24 años es maravilla, para mí es maravilla. Y yo a veces cuando venía de pescar me emborrachaba 1, 2 y 3 veces. La gente dice que cuando tiene vicios, dice que ellos lo controlan. Pero no es así, el diablo los controla a ellos. Pero cuando tú vienes a Jesús, Dios tiene la llave para quitarte las cadenas de ese vicio y salvarte, liberarte y darte vida. Y no cualquier vida, vida en abundancia. Vida en abundancia, promesas del Señor. Voy a dar un ejemplo. Dice, el ladrón en la cruz invocó al Señor. Dijo, yo creo en Jesús, ¿no? Él dijo, Señor, yo creo en tu poder. Yo creo en tu poder para salvación. Y Jesús, ¿qué le dijo? Pues ahora mismo estará en el paraíso. Creer para invocar. Hay un respaldo cuando uno cree, que no cree a cualquier cosa. Cree al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que hace lo imposible posible, al que hace lo posible imposible, al que sana enfermedades que los médicos prácticamente que dicen que ya no tiene cura. Le robo un poquito de testimonio de mi esposa, de su riñón. Ella tenía un riñón estrofiado de varios años. Solo le funcionaba uno. Y ese riñón no le funcionaba. Había dos. Uno no le funcionaba, estaba totalmente paralizado a causa de una subida de tensión. Durante varios años estaba solo funcionando con un riñón. ¿Qué pasó? Que en una de esas, el Señor obró el milagro en su otro riñón. Ella se fue a hacer un examen médico, comprobado por los médicos. Y cuando el médico dice, ¿pero qué ha pasado aquí? Tu otro riñón está igual que el otro, funcionando a la perfección. No sé lo que ha pasado aquí. Yo sé que los órganos se regeneran, el único es el hígado. Pero un riñón no, un riñón cuando muere ya muere. Pero Dios hace lo imposible. Él hace lo imposible posible. Yo cuando me veían en las calles era borracho. Cuando yo fui a Ecuador al siguiente año, o sea, varios años, la gente no lo podía creer que yo predicaba el Evangelio de Jesucristo totalmente, sanamente, sin beber nada. Y las madres le decían a mí me decían, predíquele a mi hijo, por favor, porque yo sé cómo era usted, conozco su testimonio, yo sé cómo usted era de borracho, perdido, pero usted ha sido salvo en Jesús. Predíquele a mi hijo que él anda en malos pasos, por favor, predíquele a mi hijo, porque esas son las buenas nuevas que Jesús trae a los perdidos. Amén, denle un fuerte aplauso al Rey. Que eso no lo hace nadie, solamente lo hace Dios. Por eso es importante que
tenemos que oír para creer. Y una vez que crea, todo es posible. No hay cáncer que pueda, no hay vicios, no hay nada que se ponga adelante que no sea posible para Dios. Amén. Y tenemos un ejemplo de Moisés, cuando se abrió el mar y ellos pasaron, un milagro tremendo. Eso es el hacedor de maravillas. A ese es el que nosotros anunciamos. Amén. No basta con saber de Dios. Necesitamos tener una fe verdadera que lo impulse a la persona a creer en lo imposible. Esa es una fe verdadera. No es una fe del mundo que creen en cualquier cosa. No, es una fe que hace lo imposible posible. Eso, cuando tú recibes la palabra, escucha la palabra, eso te impulsa a creer lo que no es. A creer que Dios es posible que obre en ti, que obre en tu familia. ¿Por qué? Porque yo y mi casa te serviremos. Cuando tú entras a los pies de Cristo, no solamente entras tú, sino tu casa. En mi familia éramos como 8 o 9, no me acuerdo. Pero hasta mi madre, mi padre que fallecieron y todos mis hermanos están convertidos al Evangelio de Jesucristo. Primero entró una hermana que está en Madrid, vive en Madrid, y después yo. Y después el resto. Yo y mi casa te serviremos. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Él quiere lo mejor para nosotros y para nuestra familia y para nuestros vecinos y para los compañeros de trabajo. Para todo quiere el Señor cosas buenas. Amén. Principio número 2. No se puede creer sin oír. Atento, no se puede creer sin oír. En Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y por oír la palabra de Dios. La palabra de Dios. El creer no surge de la nada, sino que surge cuando tú hablas el Evangelio de Dios. O sea que la gente cuando cree es porque tú le has hablado. Cuando la gente viene a los pies de Cristo es porque tú ya le has hablado a esa persona. O sea, el Evangelio no nace de la nada, no se hace de la nada. No esté esperando que el vecino venga sin tú haberle hablado la palabra. No esté esperando que tu compañero venga a la iglesia a los pies de Cristo si tú no le has hablado la palabra. Porque el Evangelio no nace de la nada. El Evangelio es una semilla de fe que se implanta en las personas. Y cuando esa semilla cae en las personas, en el tiempo que Dios lo dice, eso hace que las personas vengan a Cristo. Porque ya han recibido la palabra. Amén, ya han recibido la palabra y esa palabra trae crecimiento y esa palabra despierta la fe de las personas. Le estaba predicando a un compañero de trabajo español. Nunca creo que había escuchado la palabra. Y un compañero que sabe que yo predico la palabra, porque ando con los tratados y todo, donde hay oportunidad, ahí. Y él dice, él va a la iglesia, él es evangelista, porque se estaban hablando un poco de catolicismo y todas esas cosas. Y me dice, ¿y tú vas a la iglesia y tú crees en eso? Me dice, claro, yo creo en Jesucristo. A ver, y me dice, ¿quién escribió el mensaje? ¿Quién escribió lo que dice la palabra? Porque yo empezaba a confrontarlo con la palabra y despertó a él la curiosidad. Pero tú sabes si eso es real. Claro que es real. Claro que es real. El Evangelio es real. Eso es lo que yo le estaba diciendo a él, despertó su fe. Porque enseguida
se puso presto para oír lo que el Señor le quería decir. Eso es la palabra cuando usted la habla. Puede traer reacciones agresivas, o puede traer reacciones que en ese momento quieran ser salvos y en ese momento puedan venir a Jesús. Y no solamente eso, sino que Dios, a través del Evangelio de la Paz, te da el poder para sanar enfermos, para liberar a personas, para hacer maravillas a través de tu oración. Eso es un agregado. Acuérdese lo que Jesús le dijo a los discípulos, que los envió dos en dos y le dio poder para sanar enfermos, para liberar a los demonios, para sanar paralíticos. Los ciegos oían, los sordos oían, los ciegos veían. Y esto lo vivimos ahora. Estaba yo limpiando unos cristales. Esto fue hace muchos años, pero lo digo para que Dios no hay nada imposible. Me encontraba en un chalet de una señora que era de Francia. Yo a la señora le había un poco acojonada, un poco triste, y uno ya se pone en guardia, listo porque nosotros somos luz, somos la sal de la tierra. Yo le digo, ¿qué pasa? Dice, un poco triste, dice, porque ya son 7 abortos que mi hija ha tenido. Le digo, ¿pero cómo es eso? Dice, no, ella tiene el hijo, no lo retiene, pero hay un virus que la tiene en la sangre y que se le come el feto. Bien, le digo, vale, pero yo conozco un Dios de lo imposible. Digo, ¿puede orar conmigo? Me dice, sí, no pierdo nada. Y llamó eran como 7, a todo lo de la casa. Digo, tráigamelo a todos, vengan, que vengan todos, vamos a orar aquí. Hicimos una redonda así grande. Digo, tomémonos de la mano. Vamos a clamar al Rey de los cielos, al que lo puede hacer. Y empezamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, ese virus desaparezca. Lo que estaba la chica ahí orando, estaba ahí también. A los 2 años, vuelvo de nuevo a esa casa y veo el semblante de la señora alegre, contenta. Le digo, aquí ha pasado algo, Dios ha hecho algo aquí. Y le digo, ¿cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo has pasado? ¿Qué tal la vacación y todo? Sí, pero estoy contenta. Le digo, a ver, ¿qué? Cuénteme. ¿Te acuerdas de la oración que una vez hiciste con todos aquí en mi casa? Que era por mi nuera, por mi hija que no podía tener niños. Pues ahora tienes 2 niños. 2 niños. El virus que le mataba el feto desapareció totalmente. Tiene dos hijos preciosos. De eso se trata, el poder de Dios. Dios te ha dado un poder, no solamente la palabra, no solamente para que escudriñes la palabra, sepas la palabra y te la guardes para ti. No, si Dios te da entendimiento, es para beneficio de otros, para que traigas a las personas a los pies de Cristo y puedan ser sanados, puedan ser liberados. Le den la gloria al Rey. Amén. Qué hermoso es el Evangelio. Por eso al principio digo la maravilla del Evangelio. Es maravilloso el Evangelio. Bien, sigamos. La palabra de Dios es la semilla que despierta la fe. Ya lo vimos. Bien. Que no surge nada si uno no predica. Vamos a otro ejemplo. En Hechos 19:2 dice, y le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay un Espíritu Santo. Ellos no tenían el Espíritu Santo porque no habían oído que había un Espíritu Santo. Por eso decían, ni siquiera hemos oído. Cuando tú oyes, empieza a revolucionar tu ser. Cuando tú escuchas la palabra, tu corazón empieza a revolucionarse. Todo tu ser empieza a revolucionar cuando tú escuchas la palabra de Dios.
¿No se ha puesto a pensar cuando usted está hablando la palabra de Dios a una persona y hay alrededor más personas, ellos están atentos a lo que tú estás hablando con esa persona? Porque el Evangelio es expansión. El Evangelio no es una palabra que se encierra, que no está presa. El Evangelio, la palabra de Dios es libre. Y cuando tú saltas con la palabra, esa palabra se expande a los demás. Aunque no estén hablando contigo, pero están escuchando. Y cuando ellos escuchan, cuando pasa algo, ellos se acuerdan que yo escuché del Evangelio de alguien que le habló acá y empieza su fe a crecer. Porque eso hace la palabra de Dios. Crece. Amén. Hoy en día vivimos muchas personas que creen en diferentes. Eso no es. Gente que cree en otras cosas, pero no cree en Jesús. Cuando nosotros escuchamos la palabra, esa palabra es que nos moldea. Si no escuchamos la palabra, nuestra fe no se fundamenta en la palabra de Dios. Si nos desviamos a ver otras cosas, no estamos fundamentándonos en la palabra. La palabra, como trae crecimiento, es que nos hace desarrollar como hijos, como ministros. ¿Para qué? Que uno tiene en el camino de Dios. Desarrollamos fuertemente. Porque Dios a uno llamó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores. Es en la palabra que nosotros crecemos para cumplir con el llamado que cada uno tiene en Cristo Jesús. Eso es para lo que ya estamos en el Evangelio de Cristo. No sé por qué lo digo, pero es el Señor que me hace decirlo. Que es en la palabra es que nos fundamentamos. Porque hoy en día hay muchísimas filosofías de distintas clases, distintas religiones, que te pueden apartar tranquilamente de la palabra. Lo dijo Pablo en los Colosenses, creo. Pablo le dijo, estoy maravillado con vosotros porque ustedes se han apartado de la palabra. No sé, se han ido a profanas cosas, filosofías y tanto, y se han apartado de Jesús. Decía Pablo, estoy maravillado que ustedes han peleado la buena batalla y ahora se van por escuchar fábulas. ¿Ves que eso te saca del camino? Pero la palabra de Dios es fundamentada en la roca y eso es lo que te hace crecer en Cristo. Eso es. No te apartes ni a derecha ni a izquierda, ni adelante ni atrás. Sigue con la palabra, que eso te lleva a tu llamado final. Amén. Principio número 3. No se puede oír sin predicar. Alguien tiene que abrir la boca y compartir el Evangelio de Cristo. Alguien tiene que hacerlo. Por favor, alguien tiene que abrir su boquita para que el Evangelio crezca, para que el Evangelio sane. Alguien tiene que hacerlo. Por eso Dios te ha preparado a ti para que tú lo hagas. Así como vino una persona, me habló de Jesús, así como vino una persona, te habló a ti de Jesús, esa persona abrió su boca y tú recibiste al Señor. Y por eso estás sentado gozándote, deleitándote de las maravillas del Señor. ¿En cuántas situaciones difíciles Dios te ha sacado? De muchas situaciones difíciles que parece que ya no parece que nada, pero Dios vino en tu rescate. Me conversaba un hermano que cuando estaba aquí aparcado, vino un hombre y me chocó el coche, ¿no? Me lo hizo papilla.
Aquí, ahí, justamente en esta misma hora que estábamos celebrando el culto. Y me lo hizo. Y el hombre no dejó ni un papelito del seguro, de esto, nada. Arréglatela como pueda, pero Dios ya lo había visto quién había sido. Llamamos a la policía y a través de la cámara pudimos capturarlo. O sea, la policía pudo dar con él. A los 2 meses ya tenía el coche perfectamente arreglado. Perfectamente arreglado. Y ahorita va mucho mejor que antes. Ahí es que me acuerdo de la palabra de Dios que dice que todas las cosas nos ayudan para bien. Amén, gloria. Sí, es que es verdad, aunque tú en ese momento de esa situación, tu corazón como que se sacude un poco, pero eso te ayuda a confiar más en Él. Eso te ayuda a estar más fuerte en Él. Eso te ayuda a creer que en Jesús todo es posible. ¿Vale? Y eso mismo que nosotros tenemos, que en Jesús todo es posible. En situaciones imposibles Dios nos ha ayudado. En enfermedades Dios nos ha sanado. Eso mismo, ese evangelio que tenemos, eso Dios quiere para otras personas que no tienen aquí. Personas que están sufriendo en estos momentos, guerras, rumores de guerra, enfermedades y tantas cosas. Ese evangelio, ese apoyo que nosotros tenemos, Dios quiere que lo tengan ellos, para cuando ellos vengan también tiene a quién aclamar, a quién recurrir y contar las maravillas que Dios hace a través de su palabra, porque la gloria se la lleva a Él, la gloria es para Él. Todos estos testimonios que te he contado, Él se lleva la gloria. Yo me gozo, ¿sabe por qué? Porque soy un canal de bendición. Yo no me llevo la gloria, sí me gozo porque Dios me usa y estoy contento, maravillado. Que un borracho esté totalmente sano y esté predicando la palabra de Dios y esto esté traspasando fronteras y haya uno que esté escuchando la palabra, que esté también pasando la misma situación que yo y diga, yo quiero a ese Señor, yo quiero a Jesús. Él lo sanó y también tiene que sanarme a mí. Porque somos, ¿qué dice la palabra? Que somos testimonios. Testimonios del poder de Dios. Amén. Principio número 3, el último. Perdón, creo que ya lo dije, ¿no? Vale, sí. Lo dije para ver si están siguiendo. Es una forma de salir del aprieto, ¿entiendes? Bien, ahora hemos visto, el que predique permite que otros oigan, ¿no? Vale. El que oye puede creer. El que cree puede invocar al Señor para que venga a salvación. Dice, qué maravilloso es el Evangelio de la paz. Pablo cita a Isaías 52:7 para desmenuzar mejor qué es las maravillas del Evangelio. Yo le he puesto unas cuantas para no alargarme, pero el versículo es largo. Dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Miren, le voy a desmenuzar este poquito resumen. Los pies normalmente se usan para caminar y se ensucian. A la vista no son hermosos los pies, porque con los pies caminamos y todo lo demás. Pero aquí dice que son hermosos los pies. ¿Por qué son hermosos? Porque llevan el Evangelio de la paz. ¿Hasta dónde Dios le da extensión a la hermosura de su palabra? Qué hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz. Y quédate con esto. Cuando tú anuncias la palabra de Dios, cada paso que das es una semilla que tú plantas en un perdido. Cada paso que das es una palabra que te hablaron a ti para que tú seas salvo. El Evangelio
evangelio viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Decía Pablo, porque yo no me avergüenzo del evangelio. Lo decía, ¿no? Él no se avergonzaba del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder para salvación. Porque Jesús murió por esa persona que necesita el evangelio como una Coca-Cola en el desierto. La gente necesita el evangelio como una Coca-Cola en el desierto. Eso necesita la persona. Así que recuerda esto, que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Y si Dios te ha estado preparando, te ha traído hasta aquí, es para que tú abras la boca y anuncies el evangelio de la paz. Porque eso trae resultados. Puede ser de inmediato o puede ser más tarde. Una vez, el último testimonio, una vez estaba limpiando unos cristales de una colchonería. Y viene un chico y me dice, te comento para que vea el efecto que produce la palabra. Me dice, Javier, un chico argentino, me da un abrazo y no me acuerdo de ti, perdóname porque no me acuerdo de ti. Dice, ¿te acuerdas que una vez estábamos pegando suelo en una temperatura de 40 grados y que estábamos pegando suelo y tú me hablaste de Jesús por primera vez? Digo, sí, me acuerdo, yo soy tal. Ah, ahora me acuerdo. ¿Y qué tal, cómo te va? Dice, mira, yo y mi esposa nos entregamos a Cristo. Por ese momento, 40 grados de temperatura. Dice, yo y mi esposa nos entregamos a Cristo y estoy sirviendo a Jesús. ¿Sabe por qué Dios me mostró eso? Porque yo le preguntaba al Señor, muéstrame la palabra a las personas cuando hablo. O sea, porque tú hablas a mucha gente y a veces no ves nadie en la iglesia. Muéstrame esa producción y justamente tú. Y eso te da una fe y una confianza tremenda. O sea, que la palabra que tú hables en otro no va en saco roto, ni cae en corazón vacío. ¿Por qué? Porque la palabra es útil. La palabra es poderosa. Dice que la palabra penetra los corazones, discierne las mentes, llega hasta las coyunturas. ¿Sabe lo que es la coyuntura? Hasta los tuétanos de los huesos. Los tuétanos de los huesos dice que llega hasta la palabra, hasta los tuétanos de los huesos, hasta los alimentos más escondidos del ser humano, hasta ahí llega la palabra. Hasta ahí llega la palabra. Amén. Y para terminar, la salvación llega a alguien porque nosotros obedecemos al llamado. Compartir el evangelio es un privilegio. Y tú y yo somos parte de esa gracia gloriosa. Somos parte de lo que Dios quiere para todas las personas. Amén. Que Dios los bendiga por esa palabra. Ahora los que nos están escuchando por internet, sé que hay muchas personas de toda clase del mundo, estamos saliendo para no sé cuántos países, 100, 200 países, pero nos están viendo directamente. Hace mucho tiempo recibía felicitaciones de Ecuador, de Estados Unidos, New Jersey, de Colombia, que nos ven por internet y están muy contentos de que la palabra de Dios llegue a ellos. Y si hay alguien que nos ha estado oyendo, yo sé que hay personas que no tienen a Jesús en su corazón, pues la palabra de Dios dice en Romanos 10:9, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. ¿Por qué? ¿Por qué serás salvo? Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Lo hice yo y es un cambio totalmente diferente. Es un cambio del 90%. Ahora, si tú quieres recibir ese Dios que me liberó del alcohol,
ese Dios que sana a los enfermos, ese Dios que levanta a los paralíticos, ese Dios que hace lo imposible posible, ora conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento de todos mis pecados y te acepto como único Señor y Salvador. Voluntariamente me entrego a ti, Señor. Entra en mi corazón, entra en mi vida. Sáname, sálvame, Señor. Me entrego en tus manos. Amén. Si has hecho esta oración, ponte en contacto con nosotros. Estamos en Finestrat, calle Catral número 7. Y si eres de otra parte del mundo, congrégate en una iglesia donde se hable el evangelio completo. Que Dios te bendiga y que tengas un día de victoria. Amén. Y a tu pueblo de Dios, gracias por